Trastorno opositor desafiante por Aura Gisela Calderón Santos. Este trastorno también es conocido como trastorno negativista desafiante. Entonces podemos escucharlo bien sea como trastorno opositor desafiante, TOD, o como trastorno negativista desafiante, TND. Según el DSM-5, que es el libro estadounidense de enfermedades psiquiátricas, nos dicen que este trastorno se caracteriza por estar en los niños con patrones persistentes en conductas no cooperativas, vengativas, hostiles, irritables y que dura más de 6 meses. Además que este patrón se exhibe en figuras de autoridad que no son solamente sus hermanos, porque es muy común ver que los niños pequeños pues siempre estén teniendo actitudes hostiles y vengativas con sus hermanos, pero el trastorno opositor desafiante va más allá de sus hermanos y se inclina más a figuras de autoridad, como profesores, padres de familia. El trastorno opositor desafiante se presenta en niños discutidores, desafiantes, provocadores, que se enojan con mucha facilidad y quieren estar eh, repercutiendo con los demás. Pero a diferencia del trastorno disocial, no suelen hacer violaciones a la ley ni a los derechos básicos de los demás, solamente a irritarse y a querer oponerse con una actitud negativa. Hay unos criterios diagnósticos que pues se resumen en los siguientes. El primero es que hay un patrón, pues como ya lo había dicho, negativista, hostil y desafiante, que dura por lo menos más de 6 meses consecutivos, más de 6 meses, y que presenta 4 o más de las siguientes características. La primera es que a menudo está enfadado y resentido, o que a menudo pierde la calma, o a menudo está susceptible o se molesta con facilidad, o discute a menudo con la autoridad o con adultos, a menudo desafía activamente o rechaza la petición por parte de figuras de autoridad, a menudo molesta a los demás deliberadamente, a menudo culpa a los demás por sus errores o por su mal comportamiento, o ha sido rencoroso o vengativo por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses. Entonces, si se cumplen 4 de estas características, puede que ya se pueda diagnosticar un trastorno negativista desafiante. A su vez, el segundo criterio es que el trastorno de conducta provoca un deterioro clínicamente significativo y evidente en aspectos sociales, académicos y laborales. Entonces, son niños que cuando llegan a algún lugar a las demás personas no les gusta que estén en ese lugar, que porque son niños que continuamente están contendiendo con los demás, están desafiando la autoridad, están desafiando a los padres, a los docentes, a sus familiares mayores. Eh, lo mismo en el ámbito académico, son niños a quienes sus compañeros hacen a un lado porque no les gusta su forma de ser, o ya pues más adelante en el ámbito laboral. El tercer criterio diagnóstico es que los comportamientos en cuestión no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico o un trastorno de ánimo. Y el cuarto criterio es que no se cumplen los criterios del trastorno disocial y si el sujeto tiene más de 18 años, tampoco el trastorno antisocial de la personalidad. Bueno, la epidemiología nos dice que el trastorno suele aparecer a partir de los 3 años de edad, pero se inicia en su mayoría de veces a los 8 años de edad y no después de la adolescencia. Que antes de la pubertad es mucho más fácil identificarlo en niños que en niñas. Suele mantenerse a lo largo de 6 meses o más. Constituye un antecedente evolutivo del trastorno disocial. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si el trastorno negativista desafiante no se trata a tiempo, pues más adelante se puede convertir en un trastorno disocial. Afecta aproximadamente de 2 a 16 niños o adolescentes de cada 100 y es más común en familias de extracto o nivel socioeconómico bajo. Bueno, la etiología. En el aspecto genético-fisiológico, entonces se evidencia un desequilibrio de ciertas sustancias químicas en el cerebro, como lo son la serotonina y la norepinefrina. O también, pues, se evidencia que hay familiares con condiciones de salud mental, como por ejemplo trastornos del estado del ánimo, depresión o ansiedad.
En la etiología, en el aspecto ambiental familiar, entonces se relaciona con el hecho de estar expuestos a ambientes altamente estresantes, con familiares que abusan de sustancias psicoactivas, que crecen en un ambiente caótico, controlador, son niños que tienen padres pasivos agresivos, son víctimas de abuso, de negligencia y falta de supervisión por parte de sus cuidadores. Algunos factores de riesgo. Bueno, tenemos tres. Los primeros son factores de riesgos individuales, que en primer lugar se encuentran los factores neuroendocrinos, el del temperamento, la genética, el retraso intelectual, problemas de aprendizaje, déficit de habilidades sociales y la presencia de un trastorno, de un diagnóstico del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. En factores de riesgo familiares encontramos que hay un estilo de crianza inadecuado, un estado mental de las figuras parentales, un vínculo afectivo negativo, abuso de tóxicos y criminalidad en la familia, problemas de pareja, abuso emocional, físico o sexual. Y en los factores de riesgo del entorno, entonces tenemos pues que son niños que están en algunas ocasiones, bueno, la mayoría en una clase social baja, con un grupo de iguales conflictivos, rodeados de consumo de alcohol o drogas en etapas tempranas. Y también se presenta en niños con clase media alta, pero con un estilo de crianza centrado en el materialismo. Bueno, algunos posibles tratamientos. Entonces se dice que hay terapia individual, terapia familiar y psicofármacos. En la terapia individual, pues se busca con un enfoque cognitivo-conductual fomentar la capacidad del paciente en la resolución de problemas para potenciar las habilidades de comunicación, control de la ira y de sus impulsos. En la terapia familiar se busca introducir cambios pues en la familia, como por ejemplo para mejorar su comunicación, fomentar la interacción entre cada uno de sus miembros y demás. La terapia grupal se dice que es la terapia con un grupo de niños o adolescentes de su misma edad y también de su mismo diagnóstico para el desarrollo de actividades sociales e interpersonales. Se dice también que en la terapia con psicofármacos, aunque no es muy común o muy eficaz con el trastorno negativista desafiante, sí se suelen usar cuando hay presencia de otros síntomas o comorbilidades como por ejemplo la depresión o la ansiedad. Bueno, Vázquez, Feria, Palacios y Peña 2010 nos muestran una ruta que es como un algoritmo de tratamiento farmacológico para el trastorno negativista desafiante en niños y en adolescentes. Esta ruta tiene 4 etapas. Entonces, la primera etapa es la evaluación diagnóstica, en donde se hace primero una historia clínica. En la historia clínica se entrevista al paciente, o sea, al niño o adolescente y a sus padres. Se miran sus antecedentes, sus factores de riesgo y el estado mental. En la segunda, bueno, en esta misma etapa, perdón, en la etapa cero, se hace la evaluación familiar, que en ella se evalúa el estilo de crianza, la resolución de conflictos en la familia, el posible estrés familiar, el abuso de sustancias o la psicopatología parental. Y la evaluación escolar, que es donde se mira el rendimiento académico del niño o adolescente, los problemas de aprendizaje que pueda mostrar, la relación con sus compañeros, la relación con sus profesores y los factores de riesgos académicos. Luego de esto viene la etapa 1. En esta etapa se, se quiere observar, evidenciar la psicoeducación con profesores, padres y pacientes, niños o adolescentes. Se utilizan los criterios del DSM-4, pero ya como avanzaron al DSM-5, se utilizan los del DSM-5 y la evaluación de comorbilidades. Si hay comorbilidades, se sigue a la etapa 3, donde según la comorbilidad pues se hace un módulo de tratamiento. Si es comorbilidad con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, pues se hace un módulo de tratamiento con ese trastorno, o también con el trastorno disocial, o con un módulo de depresión, o con un módulo de ansiedad. Si hay respuesta clínica favorable, pues se continúa con el mismo manejo de estos tratamientos. Si no hay comorbilidad, entonces vamos a la etapa 2, que es la psicoterapia de manera individual, familiar y grupal, que se hace con los niños y adolescentes, y si tiene una efectiva respuesta clínica, se continúa con el mismo manejo del tratamiento. Si en algún momento no se ve respuesta clínica favorable, entonces se sigue a la etapa 4, que es donde ya se entra a trabajar con psicoeducación, con
se interconsulta a un especialista o se refiere a otro nivel de atención o se evalúa si es necesario hospitalización. Otras consideraciones importantes del trastorno negativista desafiante es que, primero, no se debe confundir con la etapa de la negación que aparece más o menos a los 2 o 3 años, que es donde los niños normalmente a todo quieren decirle que no, que no, que no, que no, pero es una etapa normal en esta edad de los 2 o 3 años. Y pues si no se presenta por más de 6 meses y no están los 4 criterios mínimos que ya hablamos anteriormente, pues no sería un trastorno negativista desafiante. Otra consideración es que el 70% de los casos diagnosticados deja de cumplir esos criterios si se hace un seguimiento y un tratamiento adecuado. También que las personas en las que persiste el diagnóstico pueden desarrollar, como ya lo había mencionado, un trastorno disocial si no se ven sometidos a un tratamiento a tiempo. El origen también pues, puede ser tanto neurobiológico como psicosocial y se asocia con patrones de crianza agresivos, rígidos e inconsistentes. Cuando el trastorno negativista desafiante no se atiende adecuadamente, puede evolucionar a un problema de conducta mayor. Como ya lo dije, puede ser, por ejemplo, el trastorno disocial, que se ha visto que pasa en un 52% de los casos. Las comorbilidades, algunas de las comorbilidades que existen con el trastorno negativista desafiante son el trastorno con déficit de atención y hiperactividad, se dice que en un 30%, el retraso mental, los problemas de aprendizaje, los trastornos de ansiedad, el déficit en las habilidades sociales, el trastorno de estado de ánimo y psicóticos y el abuso de sustancias ya en la adolescencia. Algunas formas de identificarlo en casa, entonces, cómo los padres de familia pueden empezar a identificar que sus hijos tienen un trastorno negativista desafiante con los siguientes criterios. Por ejemplo, el niño se enfada y sufre rabietas continuas y constantes, que no es que una rabieta hoy, otra la otra semana, sino que son muy constantes en su día a día. Discute con los adultos de manera excesiva, desafía las reglas, son provocadores y vengativos, son irritables, pero en su mayoría de veces no son agresivos físicamente, solamente son irritables de manera verbal. Culpan y reprochan a los demás de los errores, suelen estar resentidos o se molestan e gritan por cualquier cosa, hieren con sus palabras a los demás de manera intencional, mienten e incumplen lo establecido, cuestionan a sus padres o figuras de autoridad e intentan molestar a los demás deliberadamente. ¿Cómo identificarlo en el aula? Estas son algunas de las características. Entonces son niños que constantemente cuestionan y reprochan al educador en frente de todo el grupo, hacen berrinches, en especial si son niños de grados inferiores, se les dificulta la relación con sus compañeros, se molestan y enfrentan a sus compañeros constantemente, ignoran las instrucciones del maestro o la maestra, confrontan la autoridad constantemente, pareciera que les gustara mantener confrontando a su docente, culpan a los demás de sus actos y se intenta vengar si se siente agredido. Pierde el control y se enoja muy fácilmente, tienen respuestas desafiantes, intentan incumplir las normas establecidas en las instituciones educativas donde están estudiando y tienen bajos resultados académicos. Respecto a este último aspecto de los bajos resultados académicos, no es porque sean niños que no tengan habilidades, todo lo contrario, se ha demostrado incluso que estos niños son muy buenos para ciertas cosas que a ellos les agradan, les llaman la atención, pero como les gusta mantener contendiendo con los demás, entonces no pueden tener un buen resultado académico porque no se pueden como tal concentrar en lo que el docente les pide, sino que quieren estar en su contra y con una actitud negativa. Algunas recomendaciones para padres y docentes. Entonces, según Vázquez Feria, Palacios y Peña 2010, estas son algunas de las recomendaciones que deberíamos de seguir tanto en la casa como en el aula de clase. La primera es explorar y escribir cómo percibe el niño las reglas y las figuras de autoridad. Entonces podemos sentarnos a charlar con el niño y preguntarle a él, bien sea de manera verbal o de manera escrita, como nos lo sugiere estos autores, cómo se siente él con las figuras de autoridad, cómo las ve él, qué imagen tiene él del docente, de sus padres, y que el niño después lo exprese o lo escriba.
lo exprese con palabras o de manera escrita. También fomentar un mayor nivel de confianza. Entonces, ellos nos dicen que este mayor nivel de confianza se puede fomentar mirándole a la cara. Digamos, si es un niño pequeño, uno se puede arrodillar y a su mismo nivel de estatura escuchar lo que ellos tienen que decirnos. También reconocer sus conductas apropiadas e intentar ignorar sus comportamientos indeseables, pero no gritar ni castigar. Entonces nos dice que cuando el niño haga algo bien, debemos de felicitarlo, pero cuando no lo haga bien, entonces estos autores nos dicen que lo más apropiado es ignorarlos para no gritarlos y castigarlos, porque como son niños que en todo, que en mucho, en la mayoría de ocasiones quieren tener una actitud oposicionista, entonces si el maestro les grita, si el maestro le castiga, va a ser mucho peor para ellos y van a querer sobrepasar el grito del maestro y así va a haber una cadena que no para de, de ser negativa. Pues. No juzgarlos y resaltar su autoestima, porque lastimosamente son niños que tienen el autoestima bajo, porque muchos de sus compañeros los rechazan por su forma de actuar, por su forma negativa de expresarse en la mayoría de casos, entonces sus compañeritos empiezan a hacerlos a un lado y ellos, incluso la misma familia, y ellos empiezan a bajar su autoestima. El también escribir y explicar los comportamientos que son aceptables o inaceptables. Entonces, como padres de familias o como docentes, debemos dejar muy en claro qué comportamientos son los que esperamos de ellos y cuáles no. Entonces, se sugiere, por ejemplo, en el aula de clase, hacer un cartel donde diga qué se sugiere, por ejemplo, decir buenos días, recoger la basura cuando se nos haya caído, respetar la palabra del compañero y todo lo demás, para que ellos conozcan qué es lo que el maestro espera de ellos y qué es lo que no. Lo mismo en la casa, por ejemplo, recoger la cama o recoger los juguetes después de haberlos usado o llevar el plato al comedor, todas estas cosas, o respetar a los hermanitos, todo lo demás, escribirlo o ilustrarlo gráficamente con dibujos. Ayudar a identificar y hablar sobre la conexión entre sus sentimientos y conductas desafiantes. Entonces, nos dice que cuando el niño esté irritable, debemos escucharlo y preguntarle por qué se siente así, por qué su sentimiento lo lleva a tener una conducta desafiante. Entonces, escuchar lo que el niño tenga que decirnos respecto a esto. Elaborar una lista de situaciones desencadenantes de sus enojos, las razones y sentimientos que los generan. Entonces, decir al niño, bueno, vamos a hacer una lista de todas las cosas que te hacen enojar, de todas las cosas que te hacen sentir mal, que te hacen sentir triste, enojado. Entonces, el niño empieza a hacer una lista y a desencadenar como una conexión entre sus sentimientos y acciones. Ser estable en la forma de responder a la conducta negativista. Entonces, esto tiene mucho que ver porque si un día le respondemos al niño de manera amable y al otro día ya lo hacemos de manera agresiva, irritable, autoritaria, pues el niño se va a confundir y esto va a ser muy, muy, muy desfavorable para su proceso y el trastorno, pues para poder tratar el trastorno negativista desafiante. Hay también unas estrategias que nos da Barclay y las resume en los siguientes 8 pasos. Él las sugiere para padres de familia, pero pues también se puede aplicar en el ámbito educativo. Dice, aprenda a prestar atención positiva a su hijo. Eso es lo que ya venía diciendo, escuchar al niño cuando él tenga algo que decirnos, aunque no lo quiera decir de manera agresiva. Usa el poder de su atención para conseguir que su hijo obedezca, de órdenes de forma clara y eficaz. Entonces tenemos que ser muy claros cuando le digamos al niño qué esperamos de ellos, bien sea una orden en casa o bien sea una orden con una actividad académica. Enseña a su hijo a no interrumpir en actividades, entonces también en no interrumpir cuando se están haciendo otras cosas en la casa o no interrumpir cuando se están haciendo otras cosas en el aula de clase, no interrumpir cuando está hablando otro compañero, cuando está hablando el profesor. Aprenda a castigar el mal comportamiento de forma constructiva. Amplíe el uso del tiempo fuera. Entonces, este tiempo fuera es, digamos, si el niño, por ejemplo, si el niño está haciendo una actividad que a él le gusta, pero está haciendo hostil con sus compañeros o con sus hermanitos, se le da al niño un tiempo fuera para que reflexione, recapacite y luego entre a seguir haciendo la actividad que le gusta. Aprenda a controlar
a su hijo en lugares públicos. Es otra recomendación de Bartlett. También los conceptos generales de estas estrategias son los siguientes. Las consecuencias deben de ser inmediatas. Entonces, si yo voy a tener una consecuencia que no va a ser castigo o no va a ser, por ejemplo, pegarle al niño, debe ser inmediata, ¿sí? Por ejemplo, si él, lo que decía ahorita del tiempo fuera, si él está haciendo algo con una actitud negativista y desafiante, y hay otras personas a las que le afecta, entonces si yo voy a hacer el tiempo fuera, tiene que ser inmediatamente. Sal un momento mientras que te calmas y ahora vuelves, entras, vas, respiras profundamente durante 8 segundos, ahora entras y seguimos en la actividad que estamos haciendo, ¿listo? Pero que sea de manera inmediata, porque si lo dejamos para después es posible que el niño ya no relacione su conducta con la consecuencia. Las consecuencias deben ser específicas, entonces decirle, esta consecuencia es así y así por tal y tal motivo. Decirle por qué estamos haciendo esa consecuencia, qué va a ser la consecuencia y cuál fue su causa. Las consecuencias deben de ser constantes, entonces si yo le digo hoy que no está bien hacer tal cosa, pero mañana se la dejo hacer, pues no va a ser coherente y el niño se va a confundir y no va a saber que su actitud no está siendo adecuada, porque pues si un día le tenemos una consecuencia negativa y el otro una positiva, pues el niño no va a saber cómo actuar cuando vuelva a tener este comportamiento. Se debe establecer un programa de incentivos antes de utilizar los castigos. Entonces, preferiblemente utilizar incentivos, pero no castigos. Se debe reconocer que las interacciones dentro de la familia son recíprocas. Si yo le digo a mi niño, no sea agresivo, si yo le digo a mi niño, por favor, no grite, yo también como padre debo de ser consecuente y no gritarle y no ser agresivo con ellos. Estrategias generales para el aula de clases de Yepes Estefanía 2022. Entonces, la primera es una actitud positiva y empática por parte del docente. Un apoyo específico en las clases, acuerdos claros en clase, atención y comprensión de los estados emocionales, sostener su atención en orden progresivo, evitar llamarle la atención en público y de manera autoritaria, asignarle el rol de ayudante, pero si el estudiante acepta, diseñar actividades que le ayuden a reconocer sus características personales, asegurarse de que entendió las instrucciones dadas, focalizar su atención y motivación, aprovechar sus fortalezas y gustos para el aprendizaje y si acaba antes de la actividad de clase, proporcionarle otras actividades para que tenga alguna actividad que hacer que a él le guste y no se distraiga o no quiera ir a desafiar a sus compañeros o figuras de autoridad. Hay también unas estrategias conductuales para el aula de clases, según también Yepes 2022, que es una puede ser la ruleta de opciones, otra la ruleta de resolución de conflictos, la economía de fichas, el refuerzo positivo, la recompensa y elogios, la disciplina positiva, el modelado de conductas esperadas, pero sin compararlo. En este punto es importante aclarar que a los niños no se les debe comparar, sí se les debe decir yo espero esto y esto de ti, pero no decirle y que lo hagas como lo hace fulanito, porque inmediatamente se le baja el autoestima al niño. Tener una disciplina positiva, acuerdos con el estudiante, tiempos fuera y técnicas de relajación y respiración. Otras estrategias, entonces también aquí Torres Luis nos da la estrategia del oso Arturo, que sirve con niños en primera infancia. Sin embargo, si se quiere utilizar con adolescentes, también podría hacerse, que es tener estas imágenes en el aula de clase, que son la resolución de problemas del oso Arturo. La primera imagen dice, tengo un problema. La segunda, ¿cómo puedo hacerlo? Estoy utilizando un plan y cómo lo hice. Estas imágenes llevan al estudiante a, de manera reflexiva, solucionar sus conflictos y esta solución de problemas ayudan a lo siguiente. A primero, detectar la existencia de un problema, pararse a pensar o ya definir el problema. Tercero, decidir el objetivo y la meta para resolver el problema. Cuarto, pensar en todas las soluciones posibles. Quinto, imaginar las consecuencias de las soluciones. Sexto, escoger la mejor solución. Séptimo, planificar paso a paso la solución elegida. Y octavo, evaluar si estoy siguiendo todos los pasos. Como otra estrategia, también Torres Luis nos da el párate y piensa de Kendall,
que es hacer una imagen, bien sea en cartulina o en el material que queramos, que por un lado diga la palabra stop y por el otro tenga las siguientes preguntas. Dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Recordaré y me lo contaré en voz alta, daré la respuesta, revisaré y corregiré si es necesario. Esto sirve pues para que el niño pare y se entrene en autoinstrucciones y piense cuál es la mejor solución a sus conflictos. Otra estrategia son las estrategias de relajación de Copen, también por Torres Luis 2021, que nos dice que hagamos que los niños realicen estos movimientos, pero pues de manera imaginaria. Por ejemplo, cuando el niño esté estresado o esté teniendo una actitud hostil, decirle, imagínate que tienes un limón y lo estás espichando. O imagínate que eres un gatito y estás levantando las nalgas y entonces hacer la posición del gatito. O imagínate que tienes un chicle y estás haciendo una burbuja y soplar como si se estuviera haciendo la burbuja del chicle. Así. Esto le ayuda al niño a relajarse. O imagínate que tienes una mosquita en la nariz, como se evidencia aquí en este dibujito de la parte inferior izquierda, una mosquita en la nariz y tienes que soplarla. Entonces hacemos como que soplamos la mosquita que está en la nariz y esto ayuda a relajar a los niños. O imagínate que tienes barro en los pies y tienes que quitártelo. Entonces esos movimientos de relajación ayudan para que el niño disipe su enojo y pueda mejorar su actitud negativista desafiante. Bueno, como referencias están las siguientes. En todas las diapositivas anteriores aparecen las referencias al lado de abajo, sin embargo aquí ya están más específicas, que son Acurio, Aldas, Morales y Pinto 2020, Torres 2021, Vázquez, Feria, Palacios y Peña 2010, Yepes 2022, Cuy, Stinglis 2017. Entonces, de manera general, pues el trastorno negativista desafiante o el trastorno opositor desafiante, pues es un patrón de conducta negativista, hostil en niños y adolescentes, pero si hay un tratamiento, lo podemos manejar en el aula de clase o en casa, o si es necesario llevarlo a un especialista. Es importante que nosotros como futuros docentes conozcamos todos los criterios diagnósticos, la epidemiología, los factores de riesgo, los posibles tratamientos, las comorbilidades, las formas de identificarlo y las estrategias que ya fueron mencionadas anteriormente para que si se presenta un caso de estos en el aula de clase sepamos cómo manejarlo o por lo menos cómo identificarlo y llevarlo a un especialista que les va a poder ayudar mucho más con el tratamiento. Pero recordemos que si no se maneja a tiempo, se puede transformarse o ir más allá en un trastorno disocial. Entonces, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias.